Ya está listo Roy Campos, él es presidente de Consulta Mitowski y vamos a hablar de las encuestas. Esto es El Rollo de... En Así las Cosas Jalisco AM, este es El Rollo de... Estimado Roy, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buen día. Oye, como nunca, hoy en México se habla de encuestas, como nunca. Sí. Exacto. Los pusieron de moda a los encuestadores que antes eran pues gente que estaba por ahí haciendo sus números. Hoy deciden la presidencia, los candidatos a la presidencia de la República, Roy. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué las encuestas se pusieron tan de moda? Mira, el candidato de Morena, espérate, se va a elegir por encuesta. El del Frente, por encuesta. Al presidente le acaban de bajar 2 encuestas de la mañanera. La semana pasada la encuesta de ingreso-gasto. O sea, ganan encuestas, pero de forma permanente ahora, y eso que se dice, no creo en las encuestas. Sí. Pero ya se habla más de encuestas que de fútbol. Digo, porque además las noticias no son muy buenas ahora. Pero, a ver, ¿cómo podemos ver qué es una encuesta confiable? Porque también hemos visto, y lo comentamos aquí en el programa, Roy, que parte de la estrategia de muchos de los candidatos es comprar encuestas patito o mandar a hacer encuestas a modo, hacer que se publiquen y con esto generar la idea de que van ganando. Totalmente de acuerdo, y parte de las estrategias de campaña es generar la idea de que voy ganando, voy subiendo, no voy tan mal, voy alcanzando. ¿Por qué? Porque a veces creen que eso influye en el votante, lo cual es falso, pero sí influye en la atención de los medios y en la atención del dinero, o sea, de los dineros que pueden llegar de apoyos, etcétera. Sí hay influencia, pero si tú ves, por ejemplo, hubo hace 10 días, en un mismo día, que Claudia Sheinbaum publicó 15 encuestas donde iba arriba, y Marcelo Ebrard 6 encuestas donde va arriba, decía, y estas no fallaron en el Estado de México, ¿no? O sea, sí. Cada quien hace su propaganda con encuestas, pero por sí, ¿cómo creer o cómo decir una encuesta es confiable? A ver, te puedes ir a lo tradicional, ve la metodología y el tamaño de muestra y el marco muestral, sí, pero cuando tú inventas una encuesta también inventas eso. O sea, si tú claro. Pues sí, ¿no? Yo también agrego una nota de metodología y digo, estás inventando los resultados, entonces también está inventado todo lo demás, ¿no? O la manipulas de la selección de la muestra, supuestamente aleatoria. Mira, eso es un poco más difícil de hacer, porque ¿para qué gastar en eso si lo que quiero es una gráfica? Claro. Si la puedo hacer yo mismo en el Excel. Sí, o sea, salir a preguntar para obtener mentiras es tirar el dinero. O sea, voy a seleccionar mal mi muestra para que me dé un resultado falso. Pues no, si lo que quiero es falsear, pues compro una gráfica, porque no venden encuestas, venden gráficas. Entonces, ¿cómo creer realmente la confiabilidad de algo? Lo que yo diría es, no te guíes por los que dicen, le atiné en el Estado de México. O sea, le atiné en el Bronco. Le atiné, pues si no son atinarle, no sacarse el melate. O sea, le atinó. Qué horror. Es un poco como yo les hiciera a ustedes la pregunta, es ¿cómo confío en una noticia? ¿Cómo sé si una noticia es confiable? Entonces, sí, también claro. porque está llena la red de noticias falsas, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo ver? Lo primero es decir, pues saber de dónde viene la noticia. Claro, ¿cuál es la historia de la casa encuestadora? Tú estás publicando todos los días en El Economista un tracking también de, no solo de la evaluación del presidente, que ya llevas buen rato, ya hemos platicado sobre eso, sí, sino ahora sobre los precandidatos. Y da la impresión de que a un mes difícil ya de que Marcelo alcance a Claudia, es decir, no se ha movido nada en este primer mes. Mira, y sí se ha movido, pero como es diario, siempre da la apariencia de que no se mueve, porque sube una décima, baja 2 décimas, ¿no? Pero cuando empezó el tracking estaban a 11 puntos de distancia, y hoy estamos hablando de que la distancia está a 7, no, se ha movido. El problema es que se movió a un ritmo suficiente o no. Las primeras 4 semanas, o las 3 primeras semanas, se redujo de 11 a 4. A ese ritmo, perdón, de 11 a 7, 4 puntos.
A ese ritmo parecía que Marcelo sí podía alcanzar. Parecía que Marcelo, ¿no? Claudia solo bajaba, subía a Adán y Noroña. Los incrementos de Adán y Noroña, que llegaron a crecer 1.5 puntos cada uno, se lo quitaban a Claudia, porque el segmento al que va Adán y Noroña es el segmento de Claudia, no es el segmento de Marcelo. Y Marcelo inició muy fuerte, citando a debates, proponiendo a Ángel, pero hoy en día, pues ya prácticamente ya se aplanaron las campañas, ya nadie da nuevas sorpresas, ya no hay nuevas cosas, y entonces eso hace que las variaciones sean mínimas. Y entonces la pregunta es, sí, ¿alcanzará 7 puntos en 28 días, 27 días contando el día de hoy? 27 días, 7 puntos alcanzará Marcelo, requiere 1 punto cada 4 días acercarse a Claudia. Y esa es la gran duda. Y ahí ya se ve difícil. Necesitaría pasar un error muy grande de Claudia o un super boom de Marcelo para que alcance. Y Adán necesita 2 puntos cada 4 días. Y entonces, Roy, ¿qué tal? Con unas campañas aburridas, donde no se les permite hacer campañas, hacer debates, mencionar que quieren ser presidentes, supuestamente mítines públicos, sino que tienen que ser privados. O sea, sí hay mucho, muy difícil que Marcelo alcance. Roy, ¿cómo estás? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Esta irrupción de las encuestas como artículo de fe, que tiene que ver con los resabios populistas de los que está atravesada toda la política, y la pregunta más bien quizá no sea en términos de encuestas, sino de sociología política precisamente, ¿qué tanto se debe esta irrupción a la extinción de las militancias, de la extinción de los ideales partidistas y la inutilidad de los proyectos compartibles de nación? Es decir, vámonos al bulto y olvidémonos de los detalles que nos hacen sociedad. Dale, mira, creo que planteas así como un gran análisis, ¿no? Porque además ha habido cómo seleccionar, dirigentes, candidatos, cómo los partidos políticos deciden solucionar su conflicto. Porque la selección de un candidato o de un dirigente hay conflicto siempre porque hay ambiciones. ¿Y cómo deciden hacerlo? En alguna década, ¿no?, se puso de moda las elecciones internas, ¿no? Poner urnas, sí, y generaban conflictos siempre a nivel de golpes, divisiones, ¿no? Sí. Simplemente hay que recordar el PRD, la dirigencia de 99, o la del 2008 de Encinas contra Ortega, que generan golpes, algo así. López Obrador, como el dirigente del PRD, enfrentó, porque para seleccionar a su sucesor no pudo seleccionarlo porque hubo golpes en el grupo de Amalia García contra Ortega. Entonces de repente se empiezan a poner de moda las encuestas como una forma de solución de conflicto, porque trasladan el conflicto de la oficina del partido político a la oficina del encuestador. Aléguenle a él, ¿no? Porque siempre iba a haber conflicto. Y López Obrador le gustó este método. 2012 se selecciona él contra Ebrard en una encuesta ya ponderada, ya con preguntas, pero Marcelo Ebrard fue seleccionado por encuesta. El Tucón, en 2005 hubo encuesta. Cuauhtémoc Cárdenas, la declinación de Berto Castillo de 88 fue por una encuesta. Es decir, fue un método de solución de conflicto. Entonces, la encuesta no selecciona al candidato. La encuesta es un acuerdo de los candidatos para que no haya conflicto. La tienen que aceptar. Y si no la aceptan, pues sigue el conflicto. Oye, Roy, dos preguntitas. No estamos viendo una colombianización de las encuestas, es decir, sabemos que Claudia trae un asesor colombiano y trae asesores venezolanos, y bueno, este tema de la encuesta como propaganda, pues la estamos heredando, ¿no? Durante un tiempo tuvimos a los españoles y ahora tenemos a los colombianos y a los sudamericanos metidos acá. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es una pregunta que hace el público sobre cómo va Xóchitl en tema de percepción y crecimiento en posibles encuestas. Mira, lo que dices de la ¿cómo se llama? Venezolización o colombianización o españolización,
los tres siguen metidos, ¿eh? No es que ya se hayan los españoles hecho ahí están todos. Claro. Yo diría de las campañas, no de las encuestas, de las campañas. Okay. Y la encuesta es utilizada en la campaña como una forma de propaganda, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? De repente llegan asesores, pero te voy a decir una cosa, también asesores mexicanos fuera, en esos países, también existen. La elección de Guatemala, que es el 20 de agosto, la segunda vuelta, si es que se realiza, está llena de mexicanos. Colombia estuvo llena de mexicanos. Yo mismo he estado en varios. Entonces, yo creo que también es una globalización de estas metodologías, ¿no? Ya. Okay. Y la otra parte de Xóchitl. Mira, Xóchitl, estamos a 8 días de que nos informen quiénes consiguieron las firmas, de los 12 que se inscribieron. Xóchitl, luego, el día siguiente, el día 11, bueno, 2 días siguientes, 2 días, el día 11 van a iniciar las encuestas para seleccionar a 3. Bueno, Xóchitl va a estar en esos 3. Xóchitl va en primer lugar en las preferencias del frente, claramente, aventaja a los siguientes 2, que son Krill y Beatriz. Desaventaja. Entonces Xóchitl va a estar. Pero una vez dicho esto, Xóchitl dio un boom inicial y eso ya no ha crecido. O sea, la preferencia por Xóchitl se dio con el boom inicial, se inscribieron, los tiene, pero no es que Xóchitl haya estado creciendo. Xóchitl ya está arriba, y los que han estado creciendo son los otros que están haciendo su luchita. Beatriz recorriendo el país para los priistas, de la Madrid, peleándole, el segmento de la Madrid no es el de los priistas, es el mismo segmento de Krill, de Xóchitl y de Krill, más panista, claro, más racional. Perfecto. Roy, muchísimas gracias por estos minutos para Así las Cosas, Jalisco. Te mandamos un gran abrazo y seguiremos platicando contigo de las encuestas porque estás de moda. Hasta luego. Bye. Un abrazo. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski.